conectar el encuentro. Te escucho mientras me escuchás. Palabras que abren, reflexionan, resuenan. También bucear por lo incómodo, con amorosidad. Un compartir Único y sabroso, cuando estamos en sintonía, cuando hay conexión justa y apropiada. cuando hay conexión. Cuando hay conexión. Volver al cuerpo, Estar con atención en el tiempo presente. con hambre. Hambre de recurso vincular nuevo. Te escucho mientras me escuchás. Caramelo de síntesis. Hola Leti, Hola, ¿cómo estás? muy bien. Bueno, vamos con este tercer episodio de este podcast Caramelo de Síntesis y hoy vamos a hablar de juicios. Sí, estuvo bueno cómo surgió el tema. ¿Cómo surgió el A tema? mí me pasó que después de la grabación del primer podcast se me activaron algunos juicios sobre mira la cantidad de gestos que hago y lo que estoy diciendo es coherente y vos hablas mucho y yo me enriedo. Y en un momento empezó a decantar, ¿no? Y dije, claro, es impresionante cómo todos estos juicios me están nublando una percepción más amplia, ¿no? De las cosas. Me están imposibilitando, vi a los juicios como una barrera, como un obstáculo para poder vincularme o ir más a la esencia. Eh, ¿Qué pensás sobre los juicios? ¿Cómo te hablan en tu cabeza? De un montón de maneras me hablan, pero entiendo esto que decís, cuando el juicio se vuelve imposibilitante, es como una estaca perpetua que empieza a aparecer. Y creo que lo que busca el juicio es cuidarte en un punto. No vos decís, che, grabamos el primer episodio y me empecé a ver y hacía muchos gestos y uno siempre se ve de afuera porque esto a mí me ha pasado mucho como pensé lo que pensó el otro, ¿no? Es como sería como la negativa esta de, bueno, me corro para observarme y hacerlo con tranquilidad, pero si me corro con ansiedad y con un adelanto hacia el futuro y me adelanto con una posible, no sé, catástrofe y aparece como esa suerte de protección que puede ser, no sé, la voz de... En la infancia por ahí se ve mucho si tus padres o algún pariente decía, no, cuidado, no hagas eso, no te juntes con este, no, eso te vas a poner, te queda horrible, ¿cuándo te vas a cortar el pelo? O a mí siempre me decían esa. Y después cuando me cortaba el pelo era cuándo otra cosa, era siempre un pozo que nunca alcanzaba. Ah, se ponía a hablar de esos traumas. No, ¿qué avanza? Nada, mentira. Y sí, Este, es que sí. eso se proyecta más grande, después somos más grandes, adultos, y se activan, ¿no? Como de repente uno va a hacer algo que le gusta, como es este podcast, o como es otro montón de cosas, y aparece ese juicio, ese castigo, y de algún modo termina siendo invalidante, ¿no? Y invalidante es falta de valorización. Sí, sí, además que me gusta esto que traes de la protección porque sí siento que es como una coraza mental protectora ante un supuesto ataque o juicio, ante los supuestos juicios de otros. Pero en verdad vamos a dar por sentado que los juicios los demás nos van a tener, digamos, positivos o negativos, eso van a estar porque así somos los humanos. Estamos emitiendo juicios todo el tiempo. Así que siento que al final lo que queda es escuchar mis juicios y ver de dónde vienen también. Esa primera observación, como vos decís, de salirse del cuerpo un poquito y decir, ok, mira lo que estoy pensando de mí misma. Te pasa a decir, mira lo que me estoy diciendo, estoy encarando esto y me estoy como maldiciendo. Estoy usando la palabra, el hechizo de la palabra en mi contra. Eso claramente es imposibilitante o al menos desmoralizante, te hunde. Entonces cuando te encontrás en el mundo exterior y encima efectivamente te llega un juicio negativo, te destruye. Me ha pasado. ¿Sabés que me acordé de algo? Justamente la palabra juicio nos va a evocar, no sé si se ve ahí en el encuadre del video, mostrala, mira, tenemos la carta del juicio, y por un lado sería esa, y por el otro lado la otra carta de tarot que nos va a convocar con esta energía es la justicia. Y aparece esto, ¿no? El juez
de algún modo es el que siempre tiene razón porque se hace lo que él dictamina. Sí, me gusta que traigas estas cartas porque para mí son bien distintas. Se llaman la justicia de juicio y hay una que es claramente una mujer, una humana, en un lugar de poder, con la balanza, con la espada, ¿no? Como me imagino esto directamente en lo mundano, en lo institucional, de ir a una situación con la justicia y que te digan bien, mal, la condena es, ¿no? Y por otro lado, ya aparece un ángel, aparece un ser azul que no tiene una forma definida como humano. Es como un juicio más grande, un juicio cósmico, angelical, divino, que excede y que está por encima de la moral humana del momento. Eh, ¿Qué onda esa diferenciación entre los juicios que sentís en lo social o en tu cabeza y ese otro juicio más grande, como que siento que van a otro tipo de sentencia o de mirada sobre los actos o sobre las cosas que hacemos o las cosas que pensamos en el mundo? Yo creo que es inevitable juzgar y lo que he tratado de aprender es cuándo voy a comunicarlo y con quién. Y porque al menos a mí me ha pasado como si me afecte la carga vibratoria y, y entender que también es como un arma de violencia. Jugar a alguien es muy violento. Si yo vengo y te digo, vos, ¿cómo criás a tu hija? Pa, y te tiro eso en la cara, te voy a lastimar en algún lugar. ¿Y quién soy yo para decir eso y cuál es la motivación, no? ¿Y cuántas veces esto pasa, no? Con la crianza de los hijos, o con las parejas, o con las elecciones, o con un montón de cosas. Y cualquier persona que haya sufrido eso, ¿no? Como que te hayan hecho eso, y que haya sentido el juicio, y después te vas a dar cuenta de la herramienta que es y del arma que es. Entonces creo que ahí está buenísimo regularlo. Ese sería como más la justicia más terrenal, más que vivimos en el día a día, y que muchas veces, en mi experiencia por lo menos, me encuentro juzgando o veo gente juzgando porque es una gran descarga. Porque también es re fácil de que sea el otro el monstruo. Y yo soy re bueno, re angelito. La cuestión es donde la hacemos. O sea, si prendés la tele y juzgás al presidente, todo bien. Él se la rebuscó a ese lugar. O sea, ¿quién no va a juzgar un presidente? Y aparte el tipo ni se entera. Sí en lo vibratorio, ese es otro cantar, ¿no? Pero de algún modo karmáticamente llegó ahí y es algo que es un camino que está haciendo. Como alguien puede ver este podcast y juzgarnos. Y está todo bien, juzguen, no, o sea, relájenla en eso, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Que es muy distinto a encontrarte a alguien cara a cara, o mismo en un comentario tan que estamos con las redes sociales, tanto juicio que hay que te comento y cuánta gente que nosotros no, por suerte, pero escuchás a alguien que es influencer o que tiene ese 100.000 seguidores, 300.000, 1.000.000, y que siempre dicen, si me pongo a leer todos los comentarios, mi mente explota, porque es un montón de juicio, tanto bueno como malo. Y ahí entendés la disonancia que eso acarrea. Para mí es interesante ver cuando vas a emitir un juicio, más allá del juicio cotidiano de me quejo de la tele, el presidente, de la modelo de Wanda Nara, cuando hay un enfrentamiento, mismo con tus amigos, que no se los digas, pero es una energía que está pasando y eso se va a notar en los intercambios vinculares que tengas, presenciales o de comunicación cotidiano. Creo que está bueno observarlo ahí en relación a este juicio más del día a día. Después del otro juicio, el más amplio, a veces siento que se me escapa, como digo, esto ya me supera, igual me gusta que me supere, porque también cuando algo me supera, otra vez vuelve esto de la fe y la confianza, ¿no? Che, bueno, hay algo más que se abre y ese es el juicio para mí, el que te ayuda a no darte con ese caño que le darías a otro para purgar esa sombra que no debe ser purgada, sino que debe ser habitada. Y ahí ya te deja importar tanto si hablaste, te moviste y cómo te ve el otro o qué pensó que pensé. Simplemente te permitís ser, porque estás confiando que no vas a dañar a alguien y que tenés algo bueno para dar. Sí, wow. Sí,
Sí, y también pienso en qué es el juicio. Pienso, primero son palabras, ¿no? Ya sea palabras que nos estamos diciendo, palabras que en realidad le dan forma a un pensamiento sentencioso, porque una cosa es una opinión, un intercambio. Ah, mirá, vi lo que haces y me parece esto, sentí esto. Y otra cosa es un juicio, siento que es más contundente y sentencioso, o sea, esto, ¿no? Bueno o malo, en la balanza y en la balanza, ¿no? Pienso que hay situaciones, pensando en situaciones de la justicia mundana, en donde el juicio es necesario, como, bueno, el límite. O sea, empiezo a pensar ese juicio o esa sentencia como un límite. Situaciones, no sé, de violencia familiar, ok, restricción, un mediador y un juicio y una sentencia que nunca es para siempre, porque eso se va moviendo, ¿no? En ese momento parece muy absoluta y es de urgencia para mí. Y después capaz eso va cambiando, pero hay una necesidad de acortar, de recortar, de limitar, de cortar con la espada aquí y ahora, y esto así como está, es así. Lo entiendo desde este lugar de urgencia, de necesidad de urgencia. Como algo que, bueno, llegamos a un punto en el cual hacía falta ordenar, dar un borde. Em, pero nuestro día a día, si estas sentencias son tan imposibilitantes o tan. Si yo me estoy diciendo, mirá lo que decís, y mirá cómo hablás, que vos no sabés, o sea, ¿a dónde me va a llevar? O me retiro, o me retiro, o tengo que decir, bueno, voy a dejar todo eso, me voy a, como, gracias, buenísimo por todo esto, lo descarto. Y en todo caso puedo mejorar, puedo aprender, puedo permitirme, para mí lo digo y es como una psicomagia que estoy haciendo también, eh, puedo permitirme aprender, equivocarme, mejorar, y eso es como un manto de suavidad, que no deja de ser crecimiento, ¿no? Porque a veces siento, ¿qué pasa si no está el juicio? Porque también tenemos hábitos con nuestros propios pensamientos. Siempre me pienso así, siempre me digo lo mismo, pero naturalizada, ¿no? Ah, y un día te diste cuenta de que todos los días te decís lo mismo. Uy, no, siempre lo mismo, qué mal que estás, ¿cómo comiste así, Sorasa? Y ya el caminito que hicimos mental de repetirnos siempre el mismo discurso, que es un hechizo negativo que estamos atentando con nuestro propio ser, digamos. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Qué pasa si suelto esos pensamientos? ¿Por qué pensás que nos agarramos también tanto a esos pensamientos, esos juicios negativos? Está bueno lo que trajiste ahí porque dijiste, ¿qué pensás si suelto esos pensamientos? Y dije, es difícil soltarlo primero. Y después dijiste, ¿qué pasaría? O sea, como, ¿por qué nos quedamos? Creo que es por ahí. Y creo que tiene que ver con eso, con la construcción de una creencia y que va a sentir una seguridad aún en lo negativo. Entonces se sigue quedando en ese lugar. Y bueno, apareció otra vez lo de la suavidad y que fue nombrado en el podcast anterior. Entonces, para mí es interesante ese lugar de la suavidad. O sea, me acuerdo la última vez que me sentí muy juzgado, sí, por alguien que intercambié que no me la esperaba, ¿viste? Como una amiga, así, una persona. Y de repente empezó a aparecer esto, como que yo te diga, no, pero no, ya no hay que usar pollera así que se te va la rodilla. Y no hay que, y hablar, todo había una forma ya establecida de cómo tenía que ser. Si hacías eso estaba bien, si hacías lo otro estaba mal. Y ni te cuento si eras hombre. Y era como, y en un momento rápidamente me di cuenta, ella no lo estaba haciendo para agredirme ni nada, era como algo que, una práctica que ella había armado, y de repente yo estaba ahí, y acá hay una alfombra, no se ven en la filmación, pero hay una alfombra, dije, listo, esto ocurre dentro de la alfombra, ya sé dónde no es, afuera de la alfombra no, adentro sí, encontré un cuadradito, si te salía cuadrado, hay tabla, va a haber un batacazo,
Y fue como un encuentro de un rato, era una persona que hace mucho no veía, que teníamos más contacto por redes sociales, porque vivía en otra ciudad. Un día estaba en esa ciudad y fue como, nos encontramos. Y yo fui así como me gusta viajar y encontrarme gente que siempre tengo charlas o tengo amigos en común, era el caso. Y, y fue toda esa situación que yo lo recibí como, y ni siquiera era como hablando de mí, era como hablando de una generalidad, pero fue tan pesado. Y me acuerdo que me fui con la... no hubo una discusión, no hubo nada, ella ni creo que ni se dio cuenta. Y me fui y dije, Dios, nunca me sentí tan juzgado. Esto obviamente habla de mi permeabilidad. Y también de que eso, no pude hacer otra cosa más que darle un lugar y contenerme, pues tampoco me interesaba discutir ni nada por el estilo. Y vos dijiste recién ¿qué hago? ¿Me retiro o armo una suavidad? Y creo que la mejor enseñanza que me dejó esa experiencia es como armar suavidad. No tiene que ver con irse, obvio si te están re maltratando, está bueno irse, poner un límite a irse, pero también existe una manera, no sé cuál es, porque también se arma en cada situación, en la cual se puede aflojar eso. Quizás tiene que ver también con guardar silencio, con respirar y en un momento va a llegar algo. Y ese día fue como muy explícito, porque hacía un montón que no me pasaba, ¿viste? Como hay veces que hay personas que están más acostumbradas a vivir en entornos que son juzgantes todo el tiempo, en lo que sea, ¿no? En el trabajo, grupos de amigos, como en el chiste. De hecho, el otro día vi un video así real de las redes, como viral, que manifestaba mucho un tipo de violencia masculina entre hombres, que yo tengo alguna memoria, nunca vi algo tan así, tan goma, tan grave, pero tengo el recuerdo de adolescente, de haber estado con gente así, que gracias a mí y a Dios y al cielo ya no me junto con gente así, y si aparece se pudre, o sea, va a haber un límite. Pero era básicamente un chabón haciendo un asado y había, no sé, 20 tipos sentados y el reel arrancaba que el del asado agarraba no sé, el cacho de carne, abría la puerta y lo tiraba así, ya estaba, que se lo coman los perros, y te decían, pelotudo, no te calenté, jeje, y se le cagaban de risa, pero era evidente que para que él hubiera llegado a eso, lo habían meloneado y criticado y haces mal el asado y está, ta, y el chabón explotó y tiró el asado y te digo que fue suave. Hizo algo, tuvo que llegar a un nivel de explosión y se notaba como el pisoteo y el juicio también de que fue muy criticado, como que lo que estás haciendo lo haces mal, básicamente una cocina, una comida que era para todos y él prefirió tirar la basura o que sea al patio y que se lo coman los perros antes de compartirla, ¿no? Fue como su límite. Y, y eso es algo que en ese ejemplo explícito, que todos lo vamos a ver y nos podemos reír o enojar o decir, pobre tipo, otros dicen, al final si estaba crudo, no sé, los chistes que ponen en los comentarios que podemos poner, que podemos un día saltar para un lado para otro, creo que existe mucho y es algo para prestarle atención y que muchas veces, obvio, no digo que hay que dejar de juzgar, todo, que no va a pasar, solo que en el nivel que uno se sutiliza, se van ampliando frecuencias y hay veces que da para hacer chiste y a veces que no. Esto es un gran aprendizaje, me diga. O sea, otra vez volvemos las lunas en Escorpio. Aprendizaje de siempre tocaste el botón que era el trauma del otro y ya deja de ser gracioso. Y hay veces que sí está bien tocar el botón porque hay lugar o hay contexto y otras que no. Y un poco crecer es eso, ¿viste? Otra vez vuelvo a esto, me viene esto de, che, ¿qué estoy madurando? ¿Cómo lo estoy madurando? Y a veces un juicio sí te sirve, como que te pongan un límite cuando sos chico y el momento te molesta, pero después decís, che, estuvo bien, viste, como me había desubicado, che, acá me había afuera del tado. Ujú. Y fue necesaria esa sentencia. Segura. Quizás hay una diferencia entre cómo es el límite y cómo se muestra ese límite o se plantea ese límite a un juicio absolutizante, porque yo entiendo que, no sé, la crianza de hijos es un súper desafío para mí, se escucha mucho hablar de límites amorosos y demás. Crianza responsable. Si vos Todo eso. no tenés un buen contacto en tu vida con los límites, primero tus propios límites, conocer tus límites, Claro. entonces es complejo, además
mostrarle a otro ser un límite, ¿no? Si yo no estoy registrando que estoy alterada, que no dormí, que estoy lo que sea que me pasó y no registré eso y veo que yo llegué a mi límite del día y que no puedo más, entonces hago mi descarga con otro ser y pongo el límite de manera abrupta y quizás hasta digo algo así como sos no sé qué, ¿no? Yo igual nunca hice eso porque mi mamá siempre dijo, nunca diría sos así, estás así, te comportas así, eso gracias mamá lo aprendí un montón, pero sí me le mandaban un montón de veces en la forma, ¿no? Súper alterada, que además a veces eso, ¿no? No es solo la palabra ahí, capaz que las palabras no son agresivas en sí, pero puede llegar una forma cargada de no haber registrado antes el límite propio, ¿viste? Y por otro lado, pensaba en esto de, hasta ahora veníamos hablando también mucho del propio juicio, o cuando nos sentimos enjuiciados, y pienso también en cuando enjuiciamos, ¿no? Para mí hay también, me gusta a veces hablar de capas, como que a veces siento, como vos decís, el presidente, una cuestión social de injusticia, entonces planteo una postura, pero en lo vincular ahí más cerquita, en los nichos, en los entornos ahí cercanos, las amistades, la familia, eh, me gusta ejercitar, porque me suceden los juicios fuertes, digamos, pero me gusta ejercitar esta escucha y lo que voy encontrando es que a veces donde me duele, quizás el otro está dando una opinión ni siquiera contra mí, pero plantea algo que yo siento sentencioso y hay algo en mí que le duele, que le molesta o que reacciona y entonces empiezo a pensar qué persona juiciosa y qué, ¿no? Y entonces ahí vuelvo a lo mismo otra vez, muy luna en Escorpio, pero veo, ok, acá hay algo, capaz que otro juicio de otra cosa, en otra temática, no me pasa nada con eso, no me genera nada, me pasa inadvertido. Donde me hace un dolorcito, una molestia, entonces ahí hay algo que ya me pasa previamente a mí. Ahí para mí está buenísimo esta autoescucha y que también hablamos en el primer episodio sobre vínculo, ¿no? De volver a mí. Ok, el otro está con su universo, con su momento, con lo que está pensando ahora, con lo que capaz está necesitando ser sentencioso porque está en un proceso y no me lo tomo personal, me despego de ahí y digo, a mí me afectó porque justo a mí me pasa. ¿Me seguís lo que digo? Sí, Eh, totalmente. ¿Te ha pasado de hacer esta observación? Me ha pasado y también me ha no pasado. Me decir, basta de juzgarme. Te odio, ¿por qué me juzgas tanto? Y caer yo a juzgar. Pero creo que es por donde vos decís. Es ir por ahí, es decir, donde te podés correr y decir, che, ya te está en el proceso y no me lo tomo personal, ganaste. O sea, te ganaste a vos misma. De no enroscarte en algo que termina siendo innecesario. Porque si ese juicio que te están tirando realmente no tiene una funcionalidad de ubicar algo, a veces es necesario y te ayuda. Pero si viene más de un desborde de un otro, es como dice el meme, anda, máquina, nadie te detiene, se seguí con tu flash. Creo que por ahí. Si no hemos traído tanto la astrología, pero si tuviéramos que hablar de energías en la astrología que puedan tener que ver con este aspecto eh, súper juicioso. Y cayendo en generalidades así a voz pelada, naturalmente viene la energía Libra, Virgo o planeta Saturno. O sea, va a haber una necesidad de juicio. También hay que ver dónde está Marte, dónde está Mercurio. En esos niveles. Lo he visto yo sí lo he visto mucho en gente libriana. Y he tenido esa experiencia, así como que todo va, todo va, todo va, y en un momento sácanle la espada de la justicia, ¡pum! Y decís, ah, Dios, tan tranquilito, y de repente es como que aparece de la nada. Y son formas de encararlo, y hay que ver cuándo necesariamente eso es propicio recibir ese juicio y hasta esa sentencia, y cuando eso ya es una propaganda proyectada. O sea, me ha pasado de que me juzguen, sentirme mal, después salir, analizar la secuencia y decir, no, este barco no era mío, todo bien. Claro. A veces lleva un proceso de alejarse, de distancia, a veces no,
A veces hay la negociación, a veces no hay negocio. La vida también es aceptar que a veces no se puede negociar. Viste, che, bueno, llegamos hasta acá. Y otras sí hay reconstrucción, y eso está buenísimo. Cuando hay reconstrucción está buenísimo. Inclusive que la humanidad. También vi un poco ese video de Caruti que decías. Y en un momento él dice como, avanzamos un montón en tecnología, pero vincularmente estamos re pobres. O sea, mirá todo lo que estamos hablando de vínculos hace 25 minutos para algo que podría ser más. Le hago así a Pablo, nuestro operador, porque se ve que le di el tiempo perfecto, ¿no? Eso es un Saturno muy fuerte en mi carta, tengo un registro del tiempo muy preciso. Bien. Yo lo uso para el tiempo, más que para jugar. O juzgo políticos. Este, pero hay algo ahí que somos muy pobres vincularmente, es toda una práctica. Y bueno, también no es para desmerecerlo, Ujú. pero sí es entender que es un autito que va medio a su tiempo y hay que tratarlo con cuidado y eso, y cambiar la correa antes que se te rompa. Sí. Es como ir por ahí. Si podés evitar que se te rompa la correa de viaje en cualquier lado y te deje tirado el auto, que es un billetón, cambiarla antes o mejorarle lo que hay que mejorar, Sí, va a ayudar. me gusta que Caruti habla mucho de la no reactividad. Creo que es algo de la maduración también. No reaccionar, No reaccionar. darle la pausa, retirarse, ¿no? Llevarse, traerse la energía un poquito. Eso es un montón, es un montón. Para mí que he sido muy reactiva y muy impulsiva, viene siendo un aprendizaje muy grande. Decir, antes de todo lo que estoy sintiendo, porque siento este juicio, freno. Y eso también decanta. También me gusta pensar que son momentos, que son situaciones y circunstancias, ¿no? Eso me trae mucho alivio y mucha calma. Y creo que para que podamos construir vínculos más amorosos, que creo que es extremadamente importante, o sea, si hablamos de cosas trascendentales, me parece que es empezar ahí, en lo vincular, es cómo nos tratamos. Es una gran revolución poder frenar un poquito, respirar un poquito, darnos tiempo y, y eso, y construir otras vincularidades. Me parece como, sí, un acto de revolución Ajá. y de evolución espiritual Sí. zarpado. Bueno, y como diría un amigo, ya está pasando. También es. Gracias. Gracias.